Hola mis hermanos, qué gusto saludarles, qué gusto estar nuevamente a través de esta plataforma con ustedes. Reciban un fuerte abrazo, reciban mi agradecimiento por este tiempo que van a disponer para que compartamos juntas de la palabra del Señor. Bueno, estamos a tiempo, no sé si tienen un cafecito al lado, su cuadernito, su lápiz para aquellas que toman nota, pero por sobre todas las cosas, que dispongamos nuestro corazón, que estemos en el mismo espíritu para compartir en este tiempo de una palabra que sé que será de bendición para cada una de nosotras y de los caballeros si deciden acompañarnos a través de esta plataforma, reciban también un cordial saludo. Hoy vamos a hablar de algo muy especial que sé que nos va a encantar porque es la esencia de por qué estamos aquí. Hoy vamos a hablar de nuestro amado, vamos a hablar de Jesús. Y vamos a hablar de él en una faceta irrefutable y es Jesús como la persona más influyente. Aunque hay personas que se empeñan en denegar la existencia de Jesús, también hay demasiada evidencia histórica, tanto la que nos deja la Biblia como de documentos de personas no creyentes que certifican su existencia, que certifican muchas cosas que dice la Biblia y sobre todo certifican su influencia. Historiadores de la época que nos pueden contar desde otra visión, desde otra perspectiva, todo lo que sucedió y cómo Jesús fue un revuelo tan importante cuando estuvo en la tierra, pero más que ese periodo, cómo sus enseñanzas trascendieron y su influencia ha trascendido a lo largo de años, de siglos, de milenios. La misma historia se ve dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Pero la influencia de Jesús, estoy segura, que va mucho más allá del calendario, va mucho más allá de influir en una fecha. La influencia de Jesús se demuestra en la permanencia en el tiempo. Hoy en día este tema de influencia ha cambiado, hasta tenemos nuevos términos, influencers, ¿verdad? Y hay un montón de personas autodenominadas influencers que pretenden ser un modelo, a veces no muy bueno, en muchos de los casos, pero ser un modelo de seguir para ciertas personas. Y es que justamente influencia se trata de cuando tienes ese poder, cuando tienes esa capacidad de modificar el comportamiento de las personas. Y eso es algo tan interesante. Cuando hablamos de la influencia de Jesús, básicamente nos remitimos a qué tanto es modificado el comportamiento de alguien cuando llega a Jesús, cuando conoce a Jesús, cuando conoce sus enseñanzas y cuando conoce y el modelo de vida que él vino a dejar. Yo no sé, muchas de nosotras quizás tengamos muchos años en el Señor. Yo soy una de ellas, tengo muchos años. Yo suelo bromear con decir que era un espermatozoide cristiano porque toda mi vida he sido cristiana. Entonces, básicamente mis años en el Evangelio son iguales a mis años de nacimiento. Aunque cada uno tomamos una propia decisión. Y cuando estudiaba eso me preguntaba, ¿hace cuánto no reviso la influencia de Jesús en mi vida? ¿Hace cuánto no reviso cómo está mi comportamiento comparado con toda la línea que dejó Jesús en su palabra, con todo el modelo a seguir, con todo lo que él quiso influir en mi vida? Y básicamente es eso. A diferencia, si bien el número de seguidores importa, creo que la calidad de los seguidores importa mucho más. No es solamente la cantidad de me gustas que reciba o la cantidad de seguidores, si lo llevamos a las redes sociales como se maneja ahorita, sino qué tanto está él modificando constantemente mi comportamiento o qué tanto estoy adaptando mi comportamiento para parecerme a Jesús, para seguir bajo su influencia. Y bueno, sería infinito si buscáramos todo lo que él nos enseñó, esta
este tiempo sería bastante largo y no tenemos esa oportunidad en esta noche, pero yo quiero que reflexionemos al menos en 5 aspectos en los que sus enseñanzas fueron muy marcadas, muy claves para nuestra vida y que podamos nosotros revisarnos una y otra vez y ver si en estos aspectos, y ya nos queda de tarea en muchos más que podemos ir revisando, incorporando, si realmente esa influencia continúa en nuestras vidas. Porque dice la palabra que gana alguien con ganar todo el mundo y perder su alma. Y yo me preguntaba, sí, Jesús ha influido en mucha gente, pero la persona más importante, la persona que va a tener una determinación en mi vida soy yo. ¿Qué tanto ha influido en mí? Y creo que esa es la pregunta real. No, la influencia de Jesús es incuestionable, pero ¿qué tanto ha influido en mi propia vida? Y eso es lo que quiero compartir con todas ustedes el día de hoy. Vamos a reducirlo a solo 5 enseñanzas. Hay muchísimas más y podemos hacer este ejercicio en cada una de ellas, pero vamos a llevarlo solamente a 5. La primera que quiero mencionar, porque siento que las enseñanzas de Jesús vinieron como a volar la tapa de mucha gente, a volarles el pensamiento, a decir cosas que nunca antes habían escuchado, quizás inclusive contrarias totalmente a lo que habían escuchado. Y una de ellas es la fe. En sus propias palabras, en palabras de Jesús, en Mateo 17:20, dice así: pero Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y como todas las enseñanzas de Jesús, iban acompañadas de acciones. Cuando Jesús dijo eso, acababa de evidenciar cómo los espíritus salían a su orden. Cuando Jesús hablaba de multiplicación, acababa de transformar 5 panes y 2 peces en cantidad suficiente para alimentar a una multitud. La fe fue más que una enseñanza, un estilo de vida evidenciado por milagros, por señales, por cosas sobrenaturales que sucedían. Y muchas veces nosotros nos acostumbramos a las cosas naturales que ocurran. Y a veces solo en las extremas situaciones en que ya no tenemos alternativa es que ¡pling!, se nos prende el bombillito. No, la fe, tenemos que tener fe. Muchas veces nuestra salida agotamos una serie de recursos antes de tenerlos como principal lugar. Y si bien Dios es misericordioso y actúa, muchas veces la fe no es nuestra primera elección. Muchas veces viene cuando ya no hay alternativa. Y tenemos evidencia en la vida de Jesús de cómo la fe era su estilo de vida, de cómo, y la fe va ligado a algo muy importante que además golpea mi corazón en este momento, y es que la fe va ligado a la tranquilidad, a que estemos tranquilos de que Dios va a responder. Y muchas veces eso es una dualidad en nuestra vida. En mi vida lo es. Decir, sí, yo creo, pero estoy preocupada. Sí, yo creo, pero me angustio hasta que el Señor responde y digo, no debo preocuparme porque hubiese superado mejor mi lección. Igual Él respondió, igual era misericordioso. Pero muchas veces mi preocupación hace que no sea una evidencia tan fuerte de mi fe, a pesar de que lo he visto una y otra vez. Lo mismo le pasaba al pueblo de Israel y es algo quizás recurrente en nuestra vida, pero tenemos que recordar y releer y revivir cómo en Jesús era una constante, y así debe ser en nuestras vidas. No es tener fe en los momentos en que ya no hay salida, es vivir una vida de fe. Y es algo que tenemos que seguir alimentando con el tiempo. Todas las enseñanzas de Jesús debemos seguir alimentándolas con el tiempo,
porque pareciera que los momentos de comodidad o que los momentos en que no estamos en ese entrenamiento, flaqueamos. Es como quien hace ejercicio, que cuando está en su rutina constante está súper bien y luego deja de hacer la dieta, deja de hacer ejercicio y todos los resultados se pierden, ¿verdad? Por eso yo no hago ejercicio. Y todos los resultados se pierden. Y lo mismo suele suceder. A veces tenemos fe en ciertos momentos y en otros momentos no tenemos tanta. En otros momentos dudamos. Pareciera, yo siempre me preguntaba cuando era chica y leía y decía, ¿cómo el pueblo de Israel puede olvidarse de lo que Dios hizo? Y en la medida de que ha avanzado mi vida, me he encontrado en situaciones en que yo digo, ¿cómo puedo olvidarme de lo que Dios hizo? Si Dios ya lo hizo una vez, ¿por qué dudo que en la siguiente oportunidad Él lo vaya a hacer? Entonces, no dejemos de entrenar nuestra fe. Otro de los indicadores de que Jesús está influyendo en nuestra vida, y son cosas, sus enseñanzas parecen tan simples, o son tan simples, tan sencillas de entender que un niño pequeño lo puede entender, pero incorporarlas a nuestra vida, transformarlas y llevarnos a cabo, muchas veces nos va a costar toda la vida de seguir y seguir y seguir aferrados a Jesús para que se refleje en nosotros sus enseñanzas, se refleje en nosotros su modo de vida. Y ahí va la segunda perla, dominio propio. Otra de las características de los seguidores de Jesús. Otra característica que no va a suceder por sí solo, sino es un cambio en nuestro comportamiento debido a la influencia de Jesús. Proverbios 16:32 en la Nueva Versión Internacional dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y es que parece sencillo, pero la verdad es que dominar nuestras emociones, dominar mi deseo de satisfacer el que yo tengo razón, dominar mis impulsos, dominar mi lengua, dominar mis pensamientos, dominar mis acciones, realmente es la evidencia de Jesús en nuestra vida. Porque naturalmente es todo lo contrario. Naturalmente nuestras emociones van a salir y lo hice y bueno, estuvo mal pero sentí un fresquito. Naturalmente hay situaciones en que nos sacan de nuestros impulsos, en que no podemos controlarnos a nosotros mismos. Y Jesús mismo lo hizo, siendo Dios, pudiéndose escapar de todo lo que sufrió por nosotros. Él dominó su carácter, dominó su cuerpo, dominó sus emociones, dominó sus sentimientos para cumplir con el propósito de Dios. Y no es algo ocasional, es algo que debemos mantener a lo largo de toda nuestra vida. Es algo que no solamente mientras estemos en la iglesia o mientras estemos frente a alguien, es lo que hacemos cuando nadie nos está viendo o cuando ningún cristiano nos está viendo. Es lo que hacemos en nuestro trabajo, y dígame cuando Dios está trabajando en eso con nosotros. Cuando vienen situaciones una y otra vez que normalmente nos sacarían o que nos llegan a sacar de control, pero aún si en algún momento lo hacemos, creo que el ser discípulos, en que Jesús tenga una influencia, no se trata de tener una perfección, sino de constantemente estar con la motivación y con el anhelo de parecernos más a Jesús. De que no olvidemos, de que no nos cansemos, de que no desmayemos, sino de que si hoy flaqueamos, está en nuestra mente, está en nuestro corazón, está en nuestro espíritu el poder entrenarnos, el poder parecernos, Señor, hoy no lo logré, pero ayúdame a mañana lograrlo, ayúdame en que cuando vuelva otra vez la situación yo pueda responder como tú quieres que responda y no como yo naturalmente lo haría, porque naturalmente me voy a equivocar. Recuerdo que hubo una etapa, no sé si ustedes la vivieron, teníamos unas pulseritas que los misioneros traían y decían, what would Jesus do? Que significa, ¿qué haría Jesús? Y era fabuloso tenerlo en nuestra muñeca, porque cuando venía esas ocasiones, y más usted iba a levantar la mano, veía la pulserita y decía, ¿qué haría Jesús?
Hace falta que recordemos eso a lo largo de nuestra vida, en todo el día. ¿Qué haría Jesús? Cuando mis emociones se salen, cuando mi ego se sale, cuando mi ira se sale, preguntarme, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este momento? Y no se trata solo de una moda o una pulserita. Todos los días de nuestra vida debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Me estoy pareciendo a Él? ¿Estoy dominando mis emociones, mi espíritu, mi ego? ¿Estoy dominándome a mí mismo? Dice la Biblia que más vale tener dominio propio que conquistar naciones. Imagínense la comparación. Y nos pasa de este proceso en nuestras vidas a otra idea que va totalmente en contra de lo que nosotros pensamos. Y esto es lo que me encanta. Su capacidad de en 2-3 oraciones volarnos todo lo que traíamos en mente antes de conocerla. Y está en Mateo 23:11. Si tiene su Biblia, acompáñanos. Es un versículo cortito, pero que tiene una influencia increíble. Dice, el que es el mayor entre vosotros, sea vuestro siervo. Ese corazón de servicio, totalmente lo contrario a lo que nos enseña. Usted tiene que ser líder porque así va a tener influencia sobre los demás, va a tener autoridad, va a tener honra, va a tener privilegios y a veces inconscientemente hay esa motivación en nuestro corazón, aun cuando servimos, pero el servicio que Dios nos pone o el liderazgo que Jesús nos muestra es todo lo contrario. Dice, el que sea el mayor de ustedes sea vuestro siervo. Tenga un corazón que anhele servir a los demás. Si las enseñanzas de Jesús en nuestra realidad es eso, no es estar por encima, sino que usted está por encima, sea el que más sirve, sea el que más da, tenga un corazón dedicado a servir. Y no solamente en la iglesia, a servir en nuestra casa, a servir en donde estemos, a servir en nuestro trabajo, a tener esa disposición a servir. Que si lo hizo Jesús, si Él lavó los pies de sus discípulos, si Él fue el primero en dar ese ejemplo siendo 100% Dios, siendo hijo de Dios, yo creo que no tenemos excusa. Debemos revisar cuál es mi motivación. ¿Por qué hago lo que hago? Porque a veces podemos estar haciendo lo correcto por las razones incorrectas. Y hace falta revisarnos, hacer esta revisión periódica y decir, estoy sirviendo igual que como servía cuando empecé. Mi corazón es genuino de intención de servir a los demás para honrar a Dios, o por qué razón lo estoy haciendo. Creo que es algo que nunca está de más el volver a revisar, porque nuestro corazón es engañoso, lo dice la palabra, más que todas las cosas. Y no es solamente hacer lo correcto, sino hay que hacerlo con el corazón correcto y por las razones correctas, como lo hizo Jesús, que se sometió a todo, inclusive entregó su propia carne, su propia vida, para servirnos, para poder acercarnos a Jesús, para poder acercarnos al Padre. Porque sin su sacrificio, sin su entrega, no podríamos hacerlo. No porque Él ganara nada, ya es Dios, ya lo tiene todo. Sin embargo, fue capaz de entregarse y de servir con todo. Les dije que solo iba a llegar a 5. Vamos en la 4, vamos bastante bien. Y acompáñenme a Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y dice el apóstol Pedro, refiriéndose, hablando a los cristianos, y dice, sino como aquel que os llamó es santo, refiriéndose a Jesús, siendo nuestro ejemplo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y justamente, siendo Dios, tuvo que hacerse hombre 100% para poder mostrarnos que sí podemos estar lejos del pecado.
Eh, decía Martín Lutero que es muy diferente que las aves vuelen sobre tus cabezas a que hagan nido en ellas. Ciertamente en nuestra humanidad vamos a estar en constante cercanía con el pecado, pero es diferente que nosotros en algún momento fallemos o en algún momento no alcancemos algo, a que sencillamente nos dediquemos deliberado a pecar. No se trata de que nosotros somos perfectos, pero sí tenemos que buscar la santidad. Tenemos que revisar las áreas de nuestras vidas, entregarlas al Señor y buscar parecernos a Él. Y Él es así, como dice la palabra, santo. Y por lo tanto nosotros debemos buscar la santidad. En todas las etapas de nuestra vida nosotros vamos a tener diferentes luchas, pero tenemos que escoger parecernos a nuestro Señor. Y el último que quiero mencionar el día de hoy es uno de las cosas más impactantes que Jesús nos dejó. Está en Juan 13, versículos 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esto último es impactante para mí. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Esta perlita es porque la influencia de Jesús que van a ver los demás y que probablemente haga que ellos también quieran que Jesús influya en sus vidas, se basa en este sencillo versículo, en que demostremos amor los unos por los otros. Un amor que va más allá de abrazarnos y besarnos, que es algo que ahorita casi no podemos hacer por toda esta situación que está atravesando el mundo. Es un amor que va más allá de expresarnos con un afecto físico. Es estar ahí, es apoyarnos, es que si alguno cae, nosotros no estemos allí para condenarle, sino para levantarnos. Es el servir a los demás porque les amamos. Es el que nos duela la situación que otro está pasando. Es el tener palabras que le reconforten, el ayudar a levantarse, el que nosotros evidenciemos, no que digamos, dice, que los demás conocerán, que nuestro testimonio hacia los demás de la evidencia de Jesús en nuestra vida es un amor real y genuino que tengamos los unos por los otros. Y bueno, va mucho más allá, nos dice, amemos a nuestros enemigos. O sea, el amor es la evidencia total, pero si nosotros como familia, como cristianos y hacia los demás, hacia nuestro prójimo, no demostramos amor, lo demás que hagamos va a ser indiferente. Él nos dijo este secreto: en esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Así que les pido que me acompañen a orar y que pidamos al Señor que Él sea influencia para con nosotros. Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias porque tú nos has dejado todo lo que necesitamos, Señor, para conocerte en tu palabra. Y además nos acompañas en este proceso día a día. Además nos conoces y estás con nosotros apoyándonos, alentándonos y guiándonos para que cada día nos parezcamos más a ti, Señor. Te doy gracias porque nos has dejado los principios de vida para ser felices, para estar completos, para estar plenos, porque nos has dejado propósito y porque estás con nosotros cada día de nuestras vidas, porque eres una realidad. Te doy gracias, Señor, porque tenemos también esta comunidad hermosa que es nuestra iglesia, esta afinidad que es nuestra familia en la fe, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a que constantemente revisamos, Señor, cuál es tu influencia en nuestras vidas. Y que constantemente sometamos a tu influencia, a tu autoridad, a tu soberanía, Señor, todas aquellas cosas que nos impiden parecernos a ti. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener fe, tener dominio propio, a ser servidores genuinos y de corazón, Señor. A que compartamos de tu amor
entre nosotros y para con los demás, Señor. Que tú nos ayudes a que cada día, Señor, sea una realidad en nuestras vidas lo que tú influyes en nosotros, porque sé que eso se va a multiplicar en las demás, pero por sobre todas las cosas, que nos hará vivir esa vida maravillosa que tú has preparado para nosotros. Te damos gracias por tu paciencia en este proceso. Te damos gracias porque eres amable, porque eres nuestro ayudador, porque estás con nosotros en cada momento y porque nos diste el ejemplo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un enorme placer compartir con ustedes el día de hoy. Espero que esta palabra sea tan edificante en sus vidas como lo ha sido para mí el traerlo en esta noche, y que cada día nos parezca